Organización política y social de las sociedades prehispánicas. Historia. Etimológicamente se deriva del griego iotopía, que quiere decir investigación o información. ¿Qué es historia? Es la ciencia que tiene como objeto el estudio del pasado de la humanidad y es también considerado un método propio de las ciencias sociales. La historia es considerada una ciencia o una arte. Como ciencia es considerada porque ésta usa un método científico para todas sus investigaciones, y como arte tiende el relato a la evolución a través del tiempo, y la historiografía del arte es como una ciencia multidisciplinar procurando un examen de objeto al arte a través de la historia. Las características de la historia son científicas, humanistas, racionales y es una instancia de autorrevelación. La relación de la historia con otras ramas de la ciencia tiende a comparecer entre estas ciencias dentro de la geografía, la economía, la lingüística, cronología, antropología, arqueología, derecho, y como conjunto de interpretaciones está la interpretación oficial, que aquí dominan las clases sociales, el monopolio, y hay una interpretación de procesos históricos para su conveniencia, y tenemos también la interpretación no oficial o críticas. Esta tiene también a realizarse. La clase social no tiene poder político ni económico y se fundamenta en la lucha de clases, tiene una visión de impugnación de la clase dominante y su actuar frente a ellos. Sociedades prehispánicas. Prehispánico es un adjetivo utilizado para indicar lo que existía en América antes de la llegada de los conquistadores, posteriormente conquistadores y colonizadores del continente. Esta etapa prehispánica está constituida por el periodo de la historia americana hasta un momento antes del descubrimiento, conquista y colonización europea. Este periodo abarca el estudio de grandes civilizaciones como los mayas y los incas. Pero ¿cómo llegaron las civilizaciones al continente americano? Existen muchas teorías. Teoría bíblica, la teoría de la migración egipcia, fenicia y cartaginesa, teoría autóctona, teoría del origen múltiple. Pero la predominante es la teoría del estrecho de Bering. Esta es la teoría más aceptada por la comunidad científica. América de Kirchhoff es la del siglo XVI y sus únicos estudios eran información de los historiadores coloniales, sus características, religión, escritura, organización político-social, tecnología, arquitectura, guerra, agricultura y parafernalia. La cronología o periodización: horizonte prehistórico, horizonte primitivo, horizonte preclásico, horizonte clásico, horizonte postclásico, horizonte histórico. Su jerarquía social eran los primer escalón, Halachu, Unig, segundo escalón, sacerdotes, tercer escalón, no. El clima ideológico y su evolución. Llegaron a Guatemala ideas revolucionarias que conllevaron a idealismos emancipadores. La Sociedad Económica de Amigos del País discutió medidas para reformar la sociedad y ayudar a los indígenas con la invasión napoleónica. Se formularon mejor las inquietudes que preocupaban a diversos grupos. Todo este clima previo a movimientos libertadores se dieron en 1809, donde se mostró fidelidad hacia Fernando VII. El diputado electo Antonio Larrazábal llegó al Cádiz y participó en la última parte del debate. Firmó la Constitución promulgada el 19 de marzo de 1812. Dentro de las insurrecciones y conjuraciones podemos mencionar los que ocurrieron en 1811, estallidos populares, primero en El Salvador y después en Nicaragua. En 1813 se develó la conjuración de Belén. Pedro Molina y José Francisco Barrundia dominaron la publicación y el editor constitucional. Este grupo se denominó a sí mismo como institucionalistas o liberador, y sus miembros fueron llamados como fiebres o cacos. Mario Larrabe, Antonio Robles, Ignacio Foronda y el dirigente José del Valle sacaron un periódico llamado El Amigo de la Patria. Estos eran anticonstitucionalistas y fueron apodados como serviles o gases. El 14 de septiembre se presentó la oportunidad de realizarse una junta general. Al llegar el informe de Chiapas, de varios poblados se habían incorporado al plan de Iguala, la unión a México. Al darse la independencia de España, casi simultáneamente se dio una reorganización de los grupos políticos. El Partido Independista. Declaración de la anexión. La estrategia de los anexionistas de la ciudad de Guatemala consistió en precipitar la unión al Imperio Mexicano sin esperar a que reuniera el Congreso convocado en el acta de 15 de septiembre para marzo de 1822. Antes de la conquista, Mesoamérica contaba con una población de 25 millones de habitantes que se dedicaban a la agricultura. Estaban organizados en reinos, quichés y caciqueles.
la expedición de Pedro de Alvarado. Alvarado fue enviado con 160 caballos, 300 peones, 130 ballesteros y escopeteros. Llegaron a la región denominada Chetulul antes de llegar a Quetzaltenango. Le salieron cerca de 3.000 a 4.000 hombres. Estos hicieron retroceder a los hispánicos, quienes se organizaron para la batalla. Las reformas borbónicas de 1700 a 1788. El 1 de noviembre del año 1700, la Casa de Borbón accedió al trono de España luego de la muerte de Carlos y heredó la corona el duque de Anjou, Felipe. El conflicto, conocido como la Guerra de Sucesión, se prolongó hasta 1713, cuando los contendientes firmaron la Paz de Utrecht. Durante el siglo XVII, España ya no era la potencia debido al fracaso de dicha política, la cual quedó en evidencia con la derrota española frente a Inglaterra en la Guerra de los 7 Años, que se dio de 1756 a 1763, que culminó con la caída de La Habana y Manila. El Acta de Independencia de Centroamérica. El 15 de septiembre de 1821 se creó el Acta de Independencia, en donde se reunieron en el Palacio quienes tenían a cargo firmar dicha acta, en donde se indica que para facilitar el nombramiento de diputados se sirvan a ser las mismas juntas y que el número de diputados sea en proporción de 1 por cada 15.000 individuos. La Constitución de Bayona de 1808 se compone de 13 títulos y también de 146 artículos, la cual fue autorizada por el ministro secretario de Estado, el Consejo Real y consejos y tribunales el 6 de julio de 1808. Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824. La comisión redactora del proyecto de Constitución presentó el fruto de sus trabajos a la Constitución de la ANC el 5 de julio de 1824. El texto fue aprobado por la Constituyente el 22 de noviembre del mismo año, con el nombre de Constitución de la República Federal de Centroamérica, y se le dio vigencia provisional a la espera de que fuese sancionado por el primer Congreso de la Federación. Vigencia. El 6 de febrero de 1825 se inauguró en la ciudad de Guatemala el primer Congreso Federal, que el 1 de septiembre de ese año se otorgó su sanción a la Constitución de la República. Sin embargo, no tardaron en surgir dificultades. Para junio de 1826 el Congreso Federal quedó de hecho disuelto, y en el mes de septiembre siguiente el Senado corrió la misma suerte. Constitución de la República Federal de Centroamérica. Les hablaré de varios títulos. El título 6 al 15. En los primeros capítulos de estos títulos habla sobre las atribuciones del Senado y el Poder Ejecutivo y la Secretaría. En el capítulo 9 se empieza a establecer responsabilidades y modos de proceder de las autoridades federales de ese entonces la República Federal de Centroamérica. En el título 10 nos establecen las garantías individuales que las personas de ese entonces pertenecientes de la República Federal de Centroamérica tenían. En el título 2 se establece con respecto a los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el 13 y 14 establece disposiciones sobre los estados y la formación de nuevos de estos. En el título 15 establece reformas y sanciones que puede recibir esta ley.